no sé, por el cañón pasamos como por Flandes. Una noticia urgente está en desarrollo. Y porque había más tiempo y son las 6 de la tarde y como un por minuto. Ambalema. Hay noticia urgente a esta hora en Blue Radio. Mucha atención. Desde las 5:30 de la tarde están hablando telefónicamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es decir, la conversación a esta hora completa 32 minutos, luego de un larguísimo trabajo de diplomacia encabezado por la delegación diplomática de Colombia en Washington. A esta hora, en medio de las más fuertes tensiones políticas que existen entre los dos países, entre Bogotá y Washington, y teniendo como telón de fondo además lo que está ocurriendo en este momento con la captura el pasado 3 de enero en Caracas de Nicolás Maduro. A esta hora, repito, la noticia urgente, están hablando telefónicamente el presidente Gustavo Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ampliación de esta primicia de Catherine Ávila. Catherine, buenas tardes. ¿Qué más detalles se conocen sobre esta conversación que a esta hora sostienen los presidentes de Colombia y de Estados Unidos? Ricardo, buenas tardes. La comunicación se dio, como usted lo dice, pasada las 5 de la tarde, cuando el presidente Gustavo Petro aterrizó, venía desde Cartagena, en donde estuvo toda esta semana, y llegaba precisamente para las movilizaciones que convocó en la Plaza de Bolívar a las 4 de la tarde. El presidente Gustavo Petro todavía no ha llegado a esas movilizaciones, precisamente porque estaba sosteniendo esa conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cabe mencionar que antes de esa llamada hubo una reunión ayer entre la canciller Rosa Villavicencio y su equipo y el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara. En ese encuentro, el gobierno colombiano le entregó al funcionario una nota de protesta rechazando los comentarios de Trump sobre el presidente Petro, pero también expresaron su voluntad de desescalar el lenguaje y acudir el diálogo. Finalmente, pues, ese habría sido el resultado también de esas conversaciones. Catherine, 6:03 minutos. ¿Qué más sabemos sobre lo que está ocurriendo? Porque además tenemos, Mateo Piñeros, una situación adicional, y es que a esta hora es esperado el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, en la marcha que él mismo había convocado en defensa de la soberanía de Colombia, luego de que el presidente Trump hubiera sugerido que era eventualmente posible otra operación militar como la que ocurrió en Venezuela, pero en territorio colombiano. ¿Ya cuánto tiempo de retraso tiene la presencia del presidente Petro en la Plaza de Bolívar? Exactamente, Ricardo. Se esperaba que el presidente Gustavo Petro llegara hacia las 4 de la tarde a la Plaza de Bolívar. Esta manifestación fue convocada por el gobierno nacional en pleno en todas las ciudades de Bogotá. Él dijo, el presidente Gustavo Petro, que participarían la de Bogotá y que lo haría especialmente en todas las ciudades de Colombia, y que él participaría en la de Bogotá y lo haría en respuesta a las declaraciones de Donald Trump que dio el pasado domingo, después de que una periodista le preguntara si estaba pensando hacer una operación parecida a la que se dio en Venezuela, pero en Colombia. Dijo él que le sonaba bien. Posteriormente, el gobierno convocó a estas marchas. El día de ayer, todos sus ministros emitieron un comunicado conjunto en apoyo al presidente Gustavo Petro, y en este momento están esperando en la Plaza de Bolívar los manifestantes que termine la llamada del presidente Trump y el presidente Gustavo Petro para que el mandatario colombiano se dirija a los manifestantes. Justamente se espera, Ricardo, que hable de este tema. Catherine, esta es la primera conversación directa que sostienen los presidentes Petro y Trump después de la llegada de cada uno a la presidencia. El presidente Petro el 7 de agosto del 22 y el presidente Trump, que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, se posesionó hace cerca de un año. Este es el primer contacto directo que tienen los presidentes Petro y Trump. Sí, señor, en medio de esas tensiones, después de las declaraciones del presidente Donald Trump, de los comentarios que también ha hecho el presidente Gustavo Petro ayer diciendo que Trump tenía un cerebro senil, pues es la primera conversación, es una conversación telefónica que lleva varios minutos. Está el presidente, un traductor, por supuesto, permitiéndole la comunicación a ambos jefes de Estado, y lo que nos dicen es que depende de cómo salga esa llamada, también el presidente Gustavo Petro lo haría público en su discurso en la Plaza de Bolívar. Catherine, que sabemos quiénes están presentes en la llamada telefónica. ¿Usted me puede repetir quiénes están por Colombia en esa llamada, en esa conversación que comenzó, repetimos, a las 5:30 de la tarde, es decir, que ya llevan 36 minutos de conversación? Mire, lo que nos confirman es que está el presidente Gustavo Petro, un traductor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también podría estar haciendo presencia el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña.
Pues es una noticia en desarrollo muy importante en la coyuntura, en el contexto político que está teniendo el país, que está ocurriendo con el presidente Donald Trump, que tiene además como telón de fondo, repito, la captura el pasado sábado 3 de enero en la madrugada del dictador Nicolás Maduro desde Fuerte Tiuna en Caracas. Por eso es muy importante lo que está ocurriendo, y a la espera de lo que ocurra y de lo que salga de esa conversación telefónica también podrían definirse diferentes aspectos sobre el futuro de esa relación binacional, sobre el tono, sobre las quejas del presidente Petro, que no han sido pocas, Catherine, frente al presidente Trump en torno a los señalamientos que ha hecho en su contra como un supuesto integrante de los grupos narcotraficantes, que es tal vez la molestia más grande del presidente Gustavo Petro, y seguramente también discutiendo sobre el tono en el que están hablando los dos, no solamente porque lo han hecho a través de discursos, sino también a través de las redes sociales. Ese es uno de los temas, pero muy seguramente los dos temas centrales de la conversación son lo que tiene que ver con Colombia, las afirmaciones del presidente Trump vinculando al presidente Petro con el narcotráfico, y lo que pasa en Venezuela. Sin duda, Colombia ha sido muy crítico de la operación del sábado pasado que llevó a la captura de Nicolás Maduro. Son seguramente los ejes de esa conversación que, repito, sigue hasta ahora en la casa de Nariño del presidente Petro y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Son las 6 de la tarde y 8 minutos, repetimos, estamos en transmisión permanente con información urgente a esta hora en Blue, 6:08, repetimos, a esta hora continúa la conversación telefónica de los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Donald Trump de los Estados Unidos, una conversación que es clave en este momento de la actualidad política y diplomática de los dos países, una conversación que llevaba bastante tiempo en proceso de solicitarse, y que incluso el presidente Petro había solicitado no solo una conversación telefónica, sino una posible reunión personal presencial con el presidente Trump, que no se había dado. Y por eso es tan importante lo que está ocurriendo en este momento. Por supuesto que depende de lo que salga de esa conversación, de lo que salga de esa charla telefónica de los presidentes Petro y Trump, puede marcar las relaciones diplomáticas de Colombia y de Estados Unidos en estos meses que faltan hasta el próximo 7 de agosto, que es cuando termina el mandato del presidente Gustavo Petro. Catherine, le estaba hablando acerca de lo que significan los temas centrales de la conversación. Sí, señor. Que sin duda tienen que ver con lo que pasa con Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y las afirmaciones del presidente Trump sobre Colombia y sobre el presidente Gustavo Petro. Sí, nos dicen que hay registros de video, de fotos que se harían públicos en los próximos minutos, porque la presidencia también quiere que se sepa que esa conversación se dio, y sobre todo que el presidente Gustavo Petro y el presidente Trump hablaron de esas tensiones que se intensificaron el fin de semana, cuando Trump dijo pues que una intervención militar en Colombia similar a la que se dio en Caracas no sonaba mal. El gobierno ya puso una nota de protesta, pero por supuesto también se espera que el tono de la conversación no solo sea de Colombia expresando sus inconformidades. El presidente de Donald Trump también ha expresado pues todo lo que piensa del presidente colombiano, y en ese sentido pues se da esa conversación. Es la primera conversación que se da. Ellos no han tenido tampoco un acercamiento físico, y por fin pues se logró esta llamada telefónica, que se da también luego de la reunión del encargado de negocios John McNamara, en la que el presidente Gustavo Petro no estuvo porque estaba en Cartagena. Se da también antes de que llegue a la Plaza de Bolívar, y seguramente también tendrá un cambio en el discurso el presidente Gustavo Petro de lo que pensaba decir a lo que va a decir ahora después de esta llamada. Sí, clave, Catherine, el tono del presidente Petro en su discurso esta noche en la Plaza de Bolívar. Lo están esperando desde hace por lo menos 2 horas los manifestantes. La convocatoria estaba para las 4 de la tarde, ya son las 6 de la tarde y 10 minutos. Pero es clave el tono del discurso del presidente Petro para saber cómo salió esa llamada. Exacto, ese será precisamente el balance y la información que seguramente se tendrá, porque la información por el lado de presidencia o sale por el presidente, porque no va a salir a través de ningún comunicado. La Cancillería tampoco se ha querido pronunciar y la embajada tampoco está entregando demasiada información. Será el presidente el encargado de decir cómo salió esa llamada, y también pues dependerá mucho de su discurso, que nos dicen ya que en pocos minutos llegará a la Plaza de Bolívar. Acaba de terminar la llamada telefónica.
entre los pero esa es la presidentes noticia. Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, y en pocos minutos el presidente Gustavo Petro estará pues en las movilizaciones. Si ya terminó la llamada, Catherine, podemos señalar que pueden estar con una duración de cerca de 45 minutos. Sí. Algunas personas me señalan que puede ser un poco más de tiempo, que puede ser una conversación de cerca de 1 hora, que no es poco. En medio de las tensiones, el primer encuentro directo, siempre el contacto directo es fundamental y es clave, y por eso es muy importante conocer cuáles fueron las conclusiones de esa conversación, que según usted nos confirma, Catherine, con sus fuentes, ha terminado hace minutos entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump, una llamada telefónica, una conversación telefónica en medio de las tensiones de Bogotá y Washington en materia diplomática, las advertencias del presidente Trump ante la posibilidad de iniciar también operaciones militares en Colombia como la que hizo en Venezuela, y también teniendo como antecedente lo ocurrido el pasado sábado en la madrugada con la operación que produjo la captura en Caracas del dictador Nicolás Maduro, para luego llevarlo a que respondiera y compareciera ante las autoridades de los Estados Unidos, ante la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. 6:12 minutos, el presidente Petro todavía no publica, Catherine, fotos ni ningún tipo de detalle a través de sus redes sociales de esta conversación. No, señor, no hay fotos todavía en las plataformas de la presidencia tampoco, pero nos dicen que sí hubo un registro, sí hubo una petición del mandatario de registrar ese momento de la llamada con el presidente Donald Trump. Hay que decir además, Catherine, que esta es una conversación que es muy coyuntural, que es clave en este momento, pero además que tiene mucho tiempo de preparación por parte de todos los funcionarios diplomáticos de la delegación en Washington, de Colombia en Washington, encabezados por el embajador Daniel García Peña y todos sus asesores. Hay gente que lleva muchos años de carrera trabajando en esto, y finalmente se da esa conversación telefónica que, repetimos, acaba de terminar entre los presidentes Donald Trump y presidente Gustavo Petro. Saludo a la ex canciller y además compañera nuestra aquí en Caracol Televisión, María Emma Mejía. Doctora María Emma, buenas noches. Buenas noches a usted, Ricardo, y a todo su equipo. Sabemos que es prematuro todavía conocer detalles de la conversación, pero es importante que haya existido esa conversación, ese encuentro directo, así sea telefónico, de los presidentes Petro y Trump. ¿Cómo lo podemos leer en esta coyuntura, en este momento tan tenso y tan difícil? Usted tiene razón en sus comentarios anteriores, Ricardo, porque es la primera vez que hay un diálogo entre el presidente y Petro y el presidente Donald Trump, y las cosas fueron llegando como a un momento tan extremo, tan peligroso, que cualquier hecho diplomático que no sea vía micrófono o vía X es más que bienvenido. El trabajo de ayer fue importante. La Cancillería y el propio embajador García Peña mandaron ese comunicado en el cual llamaban la atención a Estados Unidos, y una nota fuerte, y la reunión que se dio con el embajador encargado McNamara en Colombia, pues una reunión de casi 4 horas en la Cancillería con la canciller Villavicencio y su equipo, pues abrieron un poco ese camino. Cualquier cosa es mejor que la situación que teníamos, y un diálogo entre presidentes es fundamental. Creo que es un paso más que bienvenido, a pesar de que la situación pues es muy tensa, y hay que ver hasta dónde ceden el uno y el otro en esa retórica que veníamos manteniendo y que pues tanto daño nos hacía. Claro, y además, doctora María Emma, porque pasa algo, y es que la sabiduría popular, que tiene razón en tantas cosas, dice algo que es fundamental: la cara del santo hace el milagro. No es lo mismo cruzarse mensajes desapacibles a través de una red social como X, a tener ya la otra persona al otro lado de la línea telefónica o de videoconferencia, porque no tenemos una plena confirmación de cuál fue el mecanismo, hablando con usted. Digamos, una cosa es la distancia de lo que significa un trino en el que usted no sabe el tono ni sabe la intención, y otra cosa es cuando usted está en ese tipo de conversaciones. Usted, como ex canciller de la República, ¿qué recuerda de eso? ¿Cómo se dan esas conversaciones, sobre todo cuando son tensas? Porque cuando son amigos o son cercanos, pues no hay lío, pero cuando están en temas difíciles es cuando
pues digamos, sale el talante de los equipos, porque estas son llamadas con mucha preparación y con muchos insumos que tienen los presidentes en su escritorio, pero además en las que se pueden definir muchas cosas, entre ellas acuerdos básicos o mínimos para mantener algún tipo de, no sé si plena normalidad, pero al menos unos mínimos en la relación bilateral. Es absolutamente válido ese comentario, porque el hecho de que hayan tomado un teléfono y que haya aceptado el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump, en un tono como el que estábamos ayer, una conversación telefónica, es significativo, y el gesto del presidente Petro de decidir que era necesario ese paso diplomático de una conversación directa, no vía micrófonos, no vía twitters, no vía X ni otros mecanismos, es lo que necesitan las relaciones, porque lo vimos en el caso de Brasil, lo hemos visto en el caso de México. Disminuir la tensión es fundamental para Colombia y para Estados Unidos, no hay que decir menos, ¿no? Que seguir sumándole confrontación a nuestro hemisferio occidental con el socio más estratégico de América Latina hasta ahora, pues parece que puede ser el camino. Es prematuro, usted tiene razón, apenas hemos escuchado por su vía que ahí está esta conversación, pero de todas maneras es un paso adelante que implica mucho esfuerzo, una decisión muy probablemente con apoyo de algunos congresistas bipartidistas que quieren que el tema de Colombia no sea una piedra adicional en el deterioro de las relaciones hemisféricas con Estados Unidos. Quedan 7 meses de mandato. Esta es la última pregunta, doctora María Emma Mejía, agradeciéndole estos minutos. Quedan 7 meses del mandato del presidente Gustavo Petro. ¿Qué puede surgir de esta llamada? Todos esperamos que salga bien, pero ¿qué puede surgir en medio de lo que significa tal diferencia tan importante en materia ideológica y política entre ambos jefes de Estado? Ambos tan parecidos en su forma de gobierno. ¿Cuáles pueden ser unos acuerdos mínimos que salgan de una conversación como esta? Lo primero que yo diría, estamos a minutos de que el presidente esté en la Plaza de Bolívar dirigiéndose a unas masas que están bastante fuertes, dijéramos, en varias ciudades del país. Entonces, si el tono, ahí vamos a ver como la primera señal, si ese tono tan beligerante, tan de denuncia que traía el presidente Petro se amaina un poco y baja, es una primera señal de que vamos en el camino correcto. ¿Qué toca? Continuar el esfuerzo diplomático, ver la posibilidad que tiene Colombia, no hay que decirlo menos, de apoyar las decisiones de esta transición, dijéramos, de estos pasos que se están dando en Venezuela. Colombia es un socio estratégico en cualquiera sea los pasos siguientes en la política entre Estados Unidos y Venezuela, y esperar que pues haya unas elecciones donde este tema se convierta en un tema de campaña, porque es importante Estados Unidos y la política exterior, que hace mucho no está en una campaña electoral, ni para el Congreso, ni para la presidencia de Colombia. Así que bienvenido que haya ese debate y que ojalá el tono, ya veremos, Ricardo, en un momentico, si ese tono se amaina un poco la contradicción. Así es, el tono de ese discurso será determinante para saber si la llamada con el presidente Trump del presidente Petro salió bien o no salió tan bien. Doctora María Mejía, muchísimas gracias. A usted, Ricardo. Una feliz noche. 6:20, repetimos esta noticia urgente que estamos entregando a los amigos de Blue en todas nuestras plataformas. Repetimos, acaba de terminar una conversación de más de 45 minutos vía telefónica entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, hablando por supuesto de las tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington, hablando sobre las divergencias, sobre la forma en la que el presidente Petro se ha sentido maltratado, sobre las advertencias del presidente Trump y una eventual intervención militar en Colombia, y acerca de lo que pasó en Venezuela, de lo que sigue siendo el eje de las noticias en el continente y en el mundo,
la operación militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro. Estaremos regresando en cualquier momento a Blue Radio para informarles detalles de lo que puede explicar el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, o el presidente Trump eventualmente, acerca de lo que ocurrió en esta conversación, y también frente a lo que puede decir, revelar el presidente Petro en minutos, cuando ya se apresta a salir de la Casa de Nariño, rumbo a esa concentración, a la manifestación que él había convocado precisamente en defensa de la soberanía de Colombia. 6:21 y un bonus track. A esta hora, los integrantes de la Gran Coalición por Colombia están confirmando la primicia de Mateo Piñeros de la 1 p.m, que usted escuchó también primero aquí en Blue. Juan Carlos Pinzón entra a esa consulta y se suma a los nombres previamente señalados. Vicky Dávila, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria. Me faltan nombres ahí. Si Mateo está a la mano, yo le agradezco porque ya me perdí entre tantos nombres que hay en esa consulta. Yo creo que me falta Juan Daniel Oviedo, creo que me falta quién más de esa consulta, pero bueno, creo que ahí están la inmensa mayoría de quienes están en ese grupo de candidatos a la presidencia. Ahí entró Mateo, ahí lo escuché, ahí escuché el ruido. Sí. Hagamos el consolidado. Entonces estábamos diciendo que están confirmando todos juiciosos en el mismo mensaje de Mateo. Mensaje, el ingreso de Juan Carlos Pinzón. Sí, señor. ¿Quiénes son los de la consulta? Quedan entonces Ricardo Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y David Luna. Pero también, Ricardo, desde esta consulta ya hay reacciones a esa noticia que nos contaba usted con Caterina Ávila sobre la llamada entre los presidentes Trump y Petro. Uno de ellos, Juan Manuel Galán, un gran avance. Tras la primera llamada telefónica entre el presidente Petro y el presidente Trump, se registra un avance en medio de las tensiones. Dice: celebramos que el presidente Petro haya optado por el diálogo directo y franco, no por mensajes en X. Este era un mensaje, Ricardo, que publicaba Juan Manuel Galán. Agrega además: ahora el país espera algo elemental. Una buena noticia, o al menos un parte de tranquilidad. Colombia no puede seguir gobernándose desde la incertidumbre. La cara del santo hace el milagro. El diálogo siempre es la salida. Están también estos candidatos de la gran consulta esperando esas respuestas o ese pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, que hará en algunos minutos sobre esa llamada que sostuvo hace algunos minutos con el presidente Donald Trump. Muy bien, Mateo, 6:23. Noticias en desarrollo hasta ahora. El presidente Petro acaba de salir de Palacio hacia la Plaza de Bolívar. En instantes estará hablando en la tarima, estará dando detalles en esta manifestación sobre esa charla que ha tenido hace minutos telefónicamente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 6:24, estaremos regresando en cualquier momento con esta noticia en desarrollo aquí en Blue Radio. Cada mañana.